Kratos se movieron a una gran velocidad con unos fuertes golpes, que el espacio y tiempo se destruyó por donde iban pasando a unas grandes velocidades. El impacto de sus puños creó una fuerte explosión que destruyó aproximadamente unos 20 planetas por la fuerte onda expansiva que fue liberada, de la cual se empezaron a ver como dos veloces rayos se iban impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Centella del caos, diría Kratos cuando lanzó los fuertes puñetazos a una gran velocidad. Escudo Vilitora, diría Eren cuando se logró defender de los fuertes puñetazos. En ese lugar solo se vio una fuerte onda expansiva que destruyó algunos escombros. Kratos a una gran velocidad lanzó un fuerte golpe a donde su rival. Eren lo logró esquivar a una gran velocidad y le dejó ir un veloz golpe a donde su rival. Kratos no fue lo suficientemente rápido para esquivar el fuerte golpe que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente con algunos escombros que creó una fuerte explosión por la brutalidad del impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie de nuevo y lanzó una veloz patada a donde iba su rival. Eren no tuvo el tiempo suficiente de esquivar dicha patada que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse salvajemente a un solo, que lo destruyó por el fuerte impacto. Kratos no se quedó con los brazos cruzados y lanzó más de 2000 golpes en unos segundos. Eren no fue capaz de esquivarlos, que la mayoría le dio de lleno, que cada fuerte golpe le causó un fuerte daño mientras fue tomado de la cara y fue enviado a estamparse brutalmente con unos escombros, mientras se quedó ahí viendo seriamente a Kratos. Vamos, ¿qué pasa? ¿Te quedarás inmóvil como un inútil o atacarás?, diría Kratos viendo con una pequeña sonrisa a el guerrero. Vaya, ha podido aprovechar dar cada golpe en varios puntos del cuerpo mío, pero esto no bastará para dejarme inmóvil, diría Eren, el cual se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Caíste así de fácil, ahora Flor Loto maligno, diría Kratos, cuando un fuerte ataque de grandes magnitudes fue enviado a una gran velocidad a su paso iba, dejando aún más caos y destrucción por la brutal velocidad que llevaba el ataque. Eren se sorprendió por eso, que no tuvo mucho tiempo de reacción, que el fuerte ataque le dio de lleno, que en todo ese espacio solo se vio una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso. En dicha explosión no se veía a el guerrero. ¿Qué pasó? ¿Gane o aún no? Se hizo la pregunta Kratos mientras veía seriamente el lugar de la explosión. Maldición, si no hubiera usado el ojo lunar viajes sin tiempo posiblemente no la hubiera contando, pero es la gota que derramó el vaso, es hora de que me tome esta maldita batalla en serio, diría Eren, el cual salió de un portal el cual se le veía con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te da gracia, maldito?, diría Kratos, el cual sintió un fuerte escalofrío mientras veía seriamente al el guerrero. La presión en el aire cambió en su totalidad, algunas estrellas cercanas fueron eliminadas por el fuerte poder que se sintió en ese espacio. ¿Qué pasa? ¿Atacarás o solo me verás?, diría Eren, el cual se dejaría de jugos y volvería a usar el poder de Dios. Es el poder del mundo transparente, un poder supremo, pero muy poco lo logran dominar el poder original, la copia creada por el Rey de la Luna. Cualquiera con un poder supremo podría dominar ese poder, pero igual tiene sus altos precios. Una técnica, aunque sea la copia, es poderosa. Kratos vio eso y no se la pensó dos veces y se lanzó a una gran velocidad. Vaya estúpido, has buscado tu muerte, diría Eren, el cual se desplazó a una velocidad impresionante que nadie lo vio cuando impactó más de 2000 golpes en unos segundos. Kratos, al ver eso y a los segundos, sintió como sus huesos y algunos órganos vitales de su cuerpo fueron destruidos por los brutales golpes que había recibido, a la vez que cayó de rodillas, escupiendo sangre, pero a los 3 segundos todo se había regenerado mientras a una gran velocidad se ponía de pie y lanzó un brutal golpe que destruyó el tiempo, la salvaje velocidad de sus golpes. La dimensión en su totalidad estaba entrando en un caos en lo que era el espacio y tiempo por los brutales golpes que destruyen el mismo espacio por algunas veces. Eren se volvió a mover a una gran velocidad que todo para él era en cámara lenta, cada movimiento lo veía claramente y como en su anterior movimiento lo volvió a hacer una vez. Kratos salió disparado hasta impactar salvajemente planetas que los iba destruyendo por cada brutalidad de los golpes en ese espacio de ese sector, se estaba destruyendo por la salvaje batalla que se estaba llevando a cabo. Vamos allá, Jin, ¿dónde está ese orgullo que tenías? ¿Acaso ya se durmió?, diría Eren, el cual veía el estado del cuerpo del guerrero que era fatal. Maldición, ¿cómo es posible que yo, un guerrero de clase alta, esté pasando esta maldita humillación? Esto no es posible y no lo será. Volveré a llevar el cuerpo al límite. Sé que ese maldito mago me dijo que si sobrepasa el límite de mi poder iba a perder este poder, pero no importa, volveré a entrenar y dominar este poder. Eso no será un impedimento para el emperador de dimensiones, diría Kratos cuando de un fuerte rugido de Ozaru el poder fue liberado al 80%, el que logró soportar el cuerpo del guerrero en ese poder, lograr estar un lapso de 10 minutos
como mínimo, pero al hacer dicha liberación de poder varios planetas cercanos no soportaron la presión del poder de Kratos, que fueron destruidos por el salvaje poder que se sentía en la dimensión. Maldición, él aún podía hacer dicha liberación del poder nato oscuro, pero lastima que todo gran poder llega teniendo su final, y el final de él será esa. Al no entrenar dicho poder, su cuerpo no es capaz de soportar dicho por mucho tiempo, pero deberé soportar la batalla y acabaré con él, y el trabajo estaría hecho, diría él, en el cual esquivo dos brutales golpes que se dirigían a donde él a unas grandes velocidades. Vamos, este será el último combo de golpes, espero terminar ganando esta maldita batalla, diría Kratos, el cual se lanzó a una gran velocidad. A su paso solo iba dejando puro caos y destrucción por su brutal velocidad. Eren, al ver eso, también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos impactaron sus puños que hicieron retumbar ese lugar por el brutal impacto, donde se empezaron a ver cómo se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos eran como de dos bestias emperador, que las inmensas ondas de ki que eran liberadas destruían el espacio y tiempo. Kratos se iba desplazando a unas grandes velocidades mientras iba esquivando algunos golpes, pero algunos si le terminaba dando de lleno, que de una fuerte patada que no fue capaz de verla le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente con unos escombros, que los destruyó por la brutalidad del impacto. Vamos, no que con ese poder me ibas a poner fin, diría Eren en burla cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Kratos se ponía en pie a una gran velocidad y lanzó un fuerte golpe. El impacto de sus puños volvió a hacer retumbar ese lugar, que de ahí salieron dos veloces rayos, impactándose fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos eran brutales. Su batalla era la más destructiva de los tiempos en esa dimensión. Ahora nos movemos a donde Nerón. Señora Nerón, el 50% del sector donde están batallas se ha perdido en planetas y guerreros que no fueron capaz de soportar la batalla, diría Valkyria mientras veía a la guerrera. Maldición, así de fácil lograron romper las capas de Avalon, las más poderosas en los tiempos, que fue discípula, que es lo que hicimos mal por culpa de esta idiotes. Miles de guerreros morirán, no sabemos cómo podremos detenerlos, diría Nerón, la cual cayó de rodillas en unas rocas, sin saber qué hacer ante esta situación que se le ha presentado como rey. Señor, sabe que puede detenerlos si usa su verdadero poder, y podría eliminar a los dos de un solo golpe, diría Valkyria seria. Te equivocas, Valkyria, no es así de fácil. Te recuerdo que ese poder de Avalon no lo he usado durante muchos tiempo, no sé cuál podría ser el final. Aparte, el rey ya despertando, diría Nerón. ¿Qué pasa con que el rey haya despertado? Él no vendrá a salvarla, diría Valkyria seria mientras seguía viendo la destrucción a su paso. Que si libero mi poder de Avalon podré ser casada, como lo harán con él, ya que su poder se sintió por todas las dimensiones, y el reino de Avalon también sintió ese poder, y el actual rey lo mandará a matar, y discípulos también, diría Nerón seria mientras veía a la guerrera. Pero hay otra opción, claro que no, si no luchan muerte, la muerte de los miles de seres que están muriendo la van a atormentar, diría Valkyria seria mientras veía a la guerrera. A diferencia de mi pasado que los protegía, ahora están muriendo frente a mis narices, pero aún no me recupero al 100% de mi poder, lo cual solo sería un estorbo en la batalla, diría Nerón seria. Pero no le dijo que se una. Ahora usaremos la protección divina en los demás sectores. Usted recupere su poder, y cuando esté lista librero y destruye a quienes quieren destruir a los suyos, diría Valkyria cuando salió de ese lugar a proteger a los demás sectores. Ella quiere que mate a Kratos, pero eso no pasará. Él ha iluminado de nuevo mi camino, y no lo destruiré así de fácil, diría Nerón, la cual seguía viendo la batalla. En la batalla, Kratos recibió dos brutales golpes que lo sacaron disparado hasta impactar brutalmente el suelo de muchos planetas, que los destruyó mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando los fuertes golpes que se dirigen a donde el guerrero. Muere, golpe centella de la muerte, diría Eren cuando duplicó una técnica y la lanzó a una gran velocidad. Kratos se sorprendió por eso que no tuvo mucho tiempo de reacción, que le dio de lleno el fuerte ataque. En ese espacio solo se vio una gran explosión que destruyó miles de planetas. El sector de la batalla solo era ahora pura destrucción en dos simples golpes y un ataque. Maldición, debo empezar a contenerme en cada golpe, debes saber manejar la situación si no quiero crear más caos y destrucción, diría Kratos en sus pensamientos, cuando a una gran velocidad tomó de los brazos del guerrero y le dio vuelta a unas grandes velocidades, que lo envió a estrellarse brutalmente con meteoros, que los destruyó por los brutales impactos que tuvo. Eren soltó un bocado de sangre a la vez que cayó de rodillas, pero a una gran velocidad se ponía de pie deteniendo el fuerte golpe que se dirigía a donde él a una gran velocidad. El fuerte impacto creó una fuerte onda expansiva que destruyó a su paso varios escombros, mientras los dos guerreros se veía fijamente una y la otra sin hacer ningún movimiento.
¿Qué pasa? ¿Solo te quedarás viendo o no harás ningún movimiento? Diría Eren, el cual aún mantenía agarrado a Kratos. No debo perder en fuerte, debo ganar, diría Kratos, el cual le empezó a ejercer aún más fuerza al agarre, aumentando aún más. Vaya estúpido, piensa que por tener una buena fuerza, me va a ganar, diría Eren en sus pensamientos, mientras a una gran velocidad lanzó una veloz patada que dio en su objetivo. Kratos salió disparado hasta detenerse en unos escombros, mientras se ponía de rodilla. En ese momento, sintió como varios meridianos de su poder fueron destruidos por el salvaje poder que estaba recorriendo por su cuerpo. Vaya, como lo supuse, ese poder tiene un límite, diría Eren en burla al ver al guerrero que estaba de rodillas sin poder moverse. Maldición, cuerpo, en este momento tenías que hacerme esto, pero no me daré por vencido, me volveré a poner de pie, no importa las veces que lo haga, diría Kratos, el cual se ponía de pie con mucha dificultad. Su poder era un caos en su totalidad, pero aún así se ponía de pie mostrando una pequeña sonrisa mientras hizo volver a rugir su mar espiritual. Vaya, aún posees voluntad de seguir batallando, eso es de admirar en un guerrero que ha perdido una gran parte de su poder, diría Eren. Que no se te olvide que por quienes luchamos por salvar las dimensiones, no solo una, diría Kratos, el cual veía a Eren serio. Si te hubiera entregado con tanta resistencia, esto no estaría pasando, pero al guerrero se le dio la brillante idea de luchar, y por eso ves el caos que ves ahora, diría Eren serio al ver al guerrero. En cierto punto tienes razón, pero en otra parte no, pero igual un Saiyajin nunca se deja atrapar por escorias, y eso te lo estoy demostrando, diría Kratos, cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, ha perdido velocidad su golpe, ahora es más lento de lo normal, en fin, este será los últimos golpes que él terminará lanzando, la fuerza la está perdiendo, diría Eren en sus pensamientos cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos impactaron sus puños que crearon un fuerte onda de viento por el impacto. Kratos salió disparado hasta impactar brutalmente unos escombros, que los destruyó por el brutal impacto. Unión 9 mundos del caos, diría Kratos, cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad. Eren al ver el débil ataque lo recibió de lleno, que en ese espacio solo se vio una fuerte explosión, que la fuerte onda expansiva desintegró algunos escombros a su paso, mientras en la explosión se veía a Eren como si nada. Maldición, perdí, diría Kratos, el cual no soportó más, y cayó inconsciente, pero un portal apareció debajo de él que lo envió a una dimensión de bolsillo. Vaya, eres tú de nuevo metiendo las narices donde nadie te llama, diría Eren serio al ver a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que ahora tienes miedo, diría Nerón con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. ¿Miedo de quién? De ti, una simple reina que vencí una vez y fácil que te hace pensar que eso será diferente, diría Eren serio. Jaja, venciste a la reina que creó esta dimensión, ahora te enfrentarás a uno de los verdaderos reyes de Avalon, diría Nerón con una pequeña sonrisa. Jajaj, si lo que digas, diría Eren, el cual ya sabía de la muerte de su compañera desde más de una hora de la batalla, él ya no estaba jugando. Ahora primera liberación de la estrella Avalon, asarden mi alma y cuerpo al máximo poder de los reyes, diría Nerón, cuando su gran poder partió los cielos de su dimensión, mientras su mirada era muy diferente a la que se había mostrado en la guerrera, en ella se veía una tranquilidad absoluta. Eren se sorprendió por la calidad del ki que era liberado, el nuncio había visto un ki tan puro como el de la guerrera que tiene en su frente. ¿Qué es lo que te sorprende? Porque aún sigues con esa cara de idiota, diría Nerón con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, su velocidad es brutal, ¿cómo es posible eso? Diría Eren, el cual con mucha dificultad logró moverse del lugar del impacto. Nerón impactó unos escombros que los destruyó por el brutal impacto, mientras ella rápidamente se dio la vuelta, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa, y de un segundo para otra ya se había vuelto a mover a una gran velocidad. Maldición, ¿qué debo hacer? Ya estoy en mi máximo poder usando las dos habilidades que aprendí a hacer. La tercera sería un acto suicida de mi parte, ya que aún no domino ese poder, pero si veo todo en desventaja hacia mí, tocará jugarlo todo o nada, diría Eren, el cual no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente con escombros, que los destruyó por el brutal impacto, mientras logró ponerse de pie a una gran velocidad y lanzando un fuerte golpe al aire donde no se veía a nadie. Pero Nerón en un segundo apareció ahí, que el impacto creó una fuerte onda de viento que destruyó mucho a su paso. Eren a una gran velocidad lanzando el segundo golpe, sin guardarse nada, ya que no quería perder una batalla tan importante como esa. Nerón solo esquivó el siguiente golpe, pero el tercero se le fue imposible, que le dio de lleno, que la envió a estrellarse fuertemente con algunas estrellas que había, mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa mientras veía a el guerrero. ¿Qué es lo que te hace gracia? Diría Eren serio mientras veía a la guerrera. Que esta será una batalla espectacular, espero uses ese poder guardando antes de que te termine matando, diría Nerón con una pequeña sonrisa.
No es momento de que veas ese poder, te demostraré que el poder del reino Avalon ya no es el mismo que en su pasado, diría Eren con una pequeña sonrisa que fue borrada al escuchar una fuerte risa en ese espacio. ¿Crees que ustedes los simples mortales que juegan a ser reyes, dioses, seres omnipotentes, bestias y muchas cosas más son capaz de lograr competir con la mayor fuerza del mundo supremo, la fuerza de Avalon? Diría Nerón más seria ante lo que había escuchado. Claro, ustedes solo son unas escorias que presumen de poder, pero a la hora de la verdad son nada más que la burla de las dimensiones. La mayor burla que existió fue la caída de uno de los reyes más grandes supuestamente ante mano de alguien de la mesa redonda, alguien muy cercano, diría Eren en burla, pero fue callado de dos brutales golpes que recibió, que lo sacaron disparado hasta impactar con brutalidad escombros. Si supieras la verdad porque el reino peleó en su máximo poder, no estarías hablando al actual rey de Avalon, no le llega ni al 70% de máximo poder del rey, diría Nerón sería, mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Jaja, si por más que quieras tapar el sol con un dedo nunca lo podrás hacer, diría Eren, el cual respondió el fuerte golpe. El impacto de sus golpes creó una fuerte onda expansiva, de la cual se veían a dos veloces rayos impactarse fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes eran brutales. Eren no sabía cómo contrarrestar los fuertes golpes que iban a donde él a unas grandes velocidades que muchos le daban de lleno, que le causaban un fuerte daño interno, y de una fuerte patada fue enviado a valor hasta impactar con un solo mientras se ponía de pie de nuevo viendo a la guerrera. ¿Qué pasa, supuesto ser supremo? ¿Vas a seguir o ya terminaste con tu gran supuesto poder?, diría Nerón en burla mientras veía a el guerrero. Maldición, sus golpes sobrepasan la velocidad de reacción de mis ojos. ¿Cómo es capaz de hacer eso? Se supone que el poder del ojo de la luna y el poder del mundo transparente son supremos, y una simple reina está venciendo así de fácil un poder como el mío, diría Eren, el cual veía a Nerón. La respuesta es simple, pero para una basura no, diría Nerón, la cual se ponía en pose de combate a punto de hacer el siguiente movimiento. Bueno, es mejor que me tome la batalla a muerte de nuevo, cuerpo, no vayas a explotar en usar ese poder supremo, diría Eren serio. Vamos, ¿no ves que no tengo todo el tiempo de la existencia? Usa rápido ese poder del cual tanto hablas y espero no sea una basura a comparación de vos, diría Nerón sería. Ya veremos de qué lado muerte la iguana, diría Eren. Ahora despierten 12 lunas demoníacas, hagan arder mi sendero del cultivo, sobrepasar mis límites todas las veces posibles, sin importar el precio a pagar. Octavo camino, furia del titán colosal, diría Eren cuando un poder descomunal se desbordaba de él. Ahora balo acorazada, diría Nerón cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad. Era una bala diminuta, pero con un poder destructivo colosal. Eso no me hará ni el mínimo rasguño, pero ¿para qué arriesgarse a recibirlo?, diría Eren, el cual liberó una fuerte onda de ki que destruyó la bala acorazada. Vaya, no eres estúpido como pareces, diría Nerón con una pequeña sonrisa. Corte luna vórtice maldito, diría Eren cuando lanzó el fuerte corte a una gran velocidad. A su paso dejó grietas dimensionales. Corte del sol, dragón del cambio, diría Nerón cuando a su paso se movió a una gran velocidad que solo iba dejando un camino de puro fuego. El impacto de las dos espadas fue brutal, que crearon una grieta dimensional que se los trajo a los dos. En un lugar en la nada los dos guerreros estaban batallando a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes hacían retumbar ese lugar por la brutalidad de sus golpes. Eren se desplazó a una salvaje velocidad con un fuerte corte a donde la guerrera. No, maldición, se me escapó. Ahora cuerpo indestructible del sol, diría Nerón cuando una fuerte protección del sol aparecía en la guerrera. Eren salió impulsado por las fuertes ondas de calor que fueron liberadas mientras a una gran velocidad se ponía de pie de nuevo bloqueando el fuerte corte que iba a donde a una gran velocidad. El impacto de sus espadas creó otro portal que los devolvió a su dimensión original mientras ambos se separan mientras se veía fijamente. Maldición, aún así no soy capaz de romper las defensas de la guerrera. Si todo me sale mal usaré la última opción en la dimensión del infinito, diría Eren recordando el plan que él creó por todo salía mal en la batalla. Vamos, no me digas que aún no eres capaz de batallar en serio, diría Nerón con una pequeña sonrisa al ver como algunos meridianos del guerrero fueron destruidos por el fuerte poder que estaba recorriendo por su cuerpo. Maldición, tengo muy dañado el cuerpo para soportar el poder de los dioses máximo. Puedes 5 minutos como mínimo, si no pues moriré, pero antes devastaré la dimensión en su totalidad, diría Eren con una pequeña sonrisa mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad, pero de golpe cayó de rodillas, escupiendo sangre por el intenso dolor que volvió a recorrer su cuerpo. Al estar al límite muchos músculos se desgarraron, algunos huesos se destruyeron. El poder de las 12 lunas no era algo simple que un simple discípulo podría usar así por así.
Se necesitan miles de años luz para entrenar ese poder al máximo sin tener dificultades al usarlo. Eso pasó con los 12 soles supremos. Los dos guerreros más poderosos del reino dimensional eran temidos por sus habilidades de espada y técnicas mortales que poseían. En el pasado se liberó una batalla el sol versus la luna, la batalla que decidir quién sería el guerrero principal del reino dimensional, y como sabrán el sol terminó ganando esa batalla, siendo superior por mucho que el guerrero de la luna. Vaya estado mediocre, pero antes de que vayas a hacer una estupidez, bala acorazada, explosión del ki, diría Nerón cuando lanzó la bala a gran velocidad. Maldición, mi cuerpo ya no puede moverse, con que este será mi final, pero del cuerpo mi alma llegará a donde está destinada a llegar, y lo que planeo se empezará a llevar a cabo, diría Eren, el cual vació su cuerpo con mucha dificultad al último segundo. En ese se vio una fuerte explosión que destruyó todo el sector por la inmensa explosión. Esto terminó, diría Nerón, la cual cayó en una estrella que había de ahí inconsciente, mientras a el último segundo sacó a Kratos de la dimensión de bolsillo. Vaya, parece que ganó, diría Kratos, cuando ya se había recuperado al estar en una dimensión donde el tiempo transcurre diferente. Ahora resurjan 9 mundos de la creación, diría Kratos cuando usó un poco de su poder volviendo a traer la vida a todo lo destruido por la batalla, mientras se movió hasta el palacio con Nerón. Después de ese descansaron un día máximo. Al día siguiente, vieron a miles de guerreros frente al palacio, dándole las gracias por salvarlos de la destrucción de la dimensión. Y así ellos siguieron entrenando y superándose una vez más, y Kratos volvió a entrenar con el mago de Avalón. Volvemos a la dimensión de los demonios, donde el caos siguió por un largo tiempo. Vemos a una Arturia en meditación, mientras sintió que el ki de Eren desapareció. El despertar del poder de Korra y el de Nerón también, y eso la puso de pie rápidamente, ya que sabía que los que avecina hacia ellos. ¿Qué pasa?, diría Muzan, el rey de los demonios, que llegó mientras veía la intensa aura que desprendía la guerrera. Maldición, el caos y destrucción está por liberarse. Batalla que ustedes no son ni capaces de estar por los grandes poderes de los guerreros que lucharan, diría Arturia seria. ¿Crees que me puedes hablar así a tu rey?, diría Muzan, el cual ejerció un fuerte presión en el lugar. ¿Tú crees que podrás poner de rodilla a un verdadero rey como yo? Jajaja, no me hagas reír, diría Arturia, cuando su dominio de rey no la hizo doblegarse ante temible presión. Te dejaré pasar tu falta de respeto porque eres uno de los demonios que más me ha ayudado en la recuperación de territorios, diría Muzan. ¿Pero qué es lo que querías?, diría Arturia seria al ver a Muzan. Hace unos días uno de mis demonios vio a una guerrera con tu misma armadura y un guerrero con una similitud a el Saiyajin que dices que es por estos lugares, diría Muzan serio. Así que el rey del infinito puso la dimensión de los demonios y aún siguen vivos, deberían hacer una estatua en su honor por haberles perdonado la vida, diría Arturia en burla, pero de nuevo volvió a su semblante serio. Eso no fue algo que me importara, pero también el Saiyajin de esta dimensión se encuentra demasiado débil, no sería ni capaz de tocarlos en una batalla, diría Muzan serio. ¿Tú crees tal estupidez que acabas de decir? Por más débil que lo veas, él te termina sorprendiendo con alguna habilidad a algún nuevo poder, ya que es Saiyajin y los límites para ese tipo no existen, diría Arturia. Ya veremos si es cierto lo que dices. Mandaré a uno de los demonios más cercanos en ese sector para que vea si es cierto lo que dices, diría Muzan serio. Eso lo quiero ver. Y como verás a tu demonio caer ante una familia de uno de los elementos más poderosos, se diría Arturia en sus pensamientos, mientras se volvía a poner en meditación, controlando el gran ki negativo que recorría por su cuerpo a grandes velocidades, ya que, al ser un ser puro, era difícil mantener a la raya el poder oscuro de los demonios. ¿Cómo es posible que ese Saiyajin controle este gran poder oscuro si a mí se me hace difícil? Y eso que no es lo mismo que él llega a manejar en cada fase. Su poder es descomunal, pero si él puede, yo como una discípula de unos de los reyes más temibles deberá hacerlo, diría Arturia. Ella me subestima, aunque ella tiene un gran poder, está bajo mi control, pero últimamente el conexión que tengo con todos los demonios, y ella ha sido muy diferente. Ella está intentando cortar la conexión que estaré planeando, pero eso me da igual a lo que haga, diría Muzan, el cual habló con uno de los demonios que tenía en ese lugar, y el demonio obedeció el llamado y a eliminar al guerrero y al pilar del rayo. Ahora verás que ese Saiyajin, como lo idolatras, solo es basura ante el poder de las lunas demoníacas, diría Muzan con una pequeña sonrisa. El demonio tardaría aproximadamente unas semanas en llegar al planeta donde se encuentra Goku, debido a que estaba demasiado lejos de su posición. Ahora los movemos donde estaba el Saiyajin y sus hijas y la guerrera Vina, las cuales estaban en meditación. Kakaroto abrió los ojos mientras un fuerte viento fue liberado. Mientras se ponía de pie, él estaba en el estado del ultra instinto base. ¿Qué pasa, padre? ¿Por qué tu aura cambió de un instante a otro?, diría Akame viendo al guerrero.
Sentía que alguien entró al sector donde los encontramos, pero perdí su presencia de un segundo para otro, diría Kakaroto serio mientras veía a los guerreros. No te preocupes Kakaroto, yo me hago cargo, diría Khonsu en el cuerpo de Ayame. Bien, cualquier cosa los informas, diría Kakaroto serio mientras veía a los guerreros. ¿No crees que te preocupas demasiado? Ellas ya son capaces de defenderse en una batalla a muerte, diría Goku serio. No es eso, los demonios no son los mismos, su poder ahora es más grande desde que llegamos y sigue en aumento. Arturia los debe estar entrenando, diría Kakaroto serio. No lo sé, pero si es verdad tendremos una batalla difícil con ella, según información que me pasó Kratos, ella aún no despierta su poder de Avalon, diría Goku serio. ¿Qué es ese poder? Diría Kakaroto serio. El poder de Avalon, el poder más grande de la existencia, eso ya te lo expliqué, no creo que ya se te haya olvidado, pero en fin, dirá Goku serio. Bien, debemos prepararnos entonces para lo que se aproxima, diría Kakaroto serio. Como si fuera fácil hacerlo, ¿no ves que ahora el poder de los eternos no los podemos usar? A ese poder está muerte a un 90% debido que usamos demasiado poder, diría Goku serio. Pero aún sigo sin entender cómo fueron capaces de vencer a esa guerrera si estaban perdidos al 100%. Su cuerpo ya no podría ni moverse, pero solo se escuchó un rugido de bestia furiosa y de ahí quedamos inconscientes los que estamos en el cuerpo, diría Eternidad serio. Debemos seguir viendo los recuerdos de la batalla, debemos ir más allá en los recuerdos, diría Goku serio. Sí, pero deberemos entrenar para volverlos más fuertes y volver a hacer rugir esa llama del poder que se apagó y hacer valer nuestra autoridad del rey, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Piensa que es fácil, diría Goku, el cual se ponía en meditación. Goku tiene razón, imagina el tiempo que te tomó en la dimensión que entrenaste durante más de un siglo entero para por lo menos hacer despertar dicho poder y los pierdes en una batalla por no llevar el control, diría Eternidad serio, ya que sabía que la batalla se había perdido por la idiotez de los dos. Perdón, pero ganamos, diría Kakaroto serio mientras se ponía de pie. Sí, pero no gracias a ustedes, eso lo tengo claro, diría Eternidad, mientras desaparecía del lugar ya que tenía asuntos que arreglar en el Palacio Eterno, ya que era un caos debido al regreso de unos de los reyes más importantes del palacio. ¿Qué pasa, padre?, diría Ayame seria. Ya es hora de comenzar a entrenar de verdad, ¿no les parece? Meditar para un Saiyajin es aburrido, diría Kakaroto serio, ya que sabía que así nunca haría nada más que estar con los ojos cerrados y sin ningún buen resultado. ¿Estás seguro? Algunos meridianos de tu cuerpo aún siguen dañados. ¿Crees ser capaz de hacer un buen enfrentamiento a alguien?, diría Vina, la cual veía seria a el guerrero. Me subestimas, tú me conoces mejor que nadie, el poder en mí ruge aún más fuerte cuando me enfrento a tipos realmente increíbles, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Eso lo quiero ver, diría Vina cuando se desplazó a una gran velocidad a medio vuelo. Su vestimenta a la de Ashira se hacía ver cuando impactó un fuerte golpe a una gran velocidad. Imposible, no la logro ver, diría Kakaroto, el cual salió impulsado varios metros mientras se ponía de pie viendo a la guerrera. ¿Qué pasó? No me digas que no eres capaz de ver mis movimientos, diría Vina con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Para que veas que no medito de por gusto, cada entrenamiento mental que hago me ayuda a mejorar en muchos aspectos de mi cuerpo, diría Vina, la cual se volvió a lanzar a una gran velocidad con un veloz golpe. Golpe centella oscura, diría Kakaroto cuando impactó el fuerte puñetazo en la tierra que creó una fuerte onda de viento intensa que envió a Vina 1 metros lejos de él. Vaya, eres bueno, diría Vina, la cual veía al guerrero. ¿De verdad quieres luchar?, diría Goku, el cual la veía seriamente ya que él no había batallado desde un buen tiempo y su sangre guerrera pedía un buen combate. Claro, veamos cuáles son los resultados de tus entrenamientos, a ver si es verdad lo que dices, diría Vina cuando se volvió a mover a una gran velocidad, pero fue expulsada de nuevo por unos fuertes vientos. Si quieres una buena batalla, tu enemigo debe usar el mismo poder, diría Kakaroto cuando usó el poder de los demonios primera fase. Su poder era impresionante, aunque él no lo creía, aumentando aún más gracias a los entrenamientos mentales que tuvo. Él dice que no ha tenido bueno resultando, su poder ahora es más grande que el anterior, él diría Vina cuando esquivó una veloz patada que se dirigía a donde ella a una gran velocidad. Kakaroto no logró controlar la velocidad que había llevado, que impactó brutalmente el suelo, que levantó una fuerte explosión. Vaya, me cuesta controlar el poder de los demonios, esa guerrera me dejó muy daño hasta mentalmente, diría Kakaroto. Esto último él se lo diría en sus pensamientos ya que tenía el temor aún de volver a ser vencido. No me lo puedo creer, un demonio teniendo miedo, eso es algo nuevo visto para mí. ¿Acaso Kratos es más temible que tú? Él lleva al límite su cuerpo, perdiendo su poder nuevo como tal en la batalla, y aún sigue dando lo mejor de él. ¿Para qué? Para proteger a su familia que está por iniciar con la emperadora Nerón, diría Goku serio.
Pero a diferencia de él, mi guerrera era aún más poderosa que la de él, diría Kakaroto serio. Te equivocas, era en el tipo con que se enfrentó en Treno con un guardián dimensional y era el doble de fuerte que Yuna, pero, dirás, ¿por qué Goku el del infinito te salvo? Pues él quiere su batalla con alguien tele de batalla, pero veo que lentamente se está equivocando, y el de la profecía dicha por los libros del infinito, que un guerrero despertara para detenerlo, sospecho fuertemente que es Kratos el verdadero guerrero que está despertando un poder descomunal y sin miedo a la muerte como lo haces tú, diría Goku serio. Maldito, aparte de que te dejó estar en mi cuerpo, aún tienes el descaro de decirme débil, diría Kakaroto, cuando su intensa aura destruyó algunos metros a su paso, mientras sus intensos ojos púrpuras brillaban intensamente. Es mejor que te prepares, madre, diría Akame con una pequeña sonrisa. Vina ya les había contando solo a sus hijas quién era ella y qué hacía en ese lugar. Vamos, demuestra que eres ese guerrero imparable que dices y haz sufrir a todo guerrero que se oponga ante tu jerarquía, diría Goku con una pequeña sonrisa. Kakaroto no diría nada y se desplaza a una gran velocidad con un veloz golpe que su desagradable aura iba destruyendo todo lo que había a su paso. Esto será legendario, diría Vina con una sonrisa cuando se desplazó a una gran velocidad con un veloz golpe. Ambos al impactar sus puños crearon un fuerte temblor por la magnitud de sus golpes. El planeta donde se encontraban era de entrenamiento, podría soportar una batalla así como la de ellos. Kakaroto a una gran velocidad logró impactar un fuerte golpe en toda la cara de la guerrera. Vina salió disparada hasta impactar fuertemente unas montañas que las destruyó por los brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando el siguiente golpe que se dirigía a donde ella. Vaya, posees buenos rifle, pero Kakaroto no terminó de hablar cuando una fuerte explosión se llevó a cabo en el lugar que él se encontró, que creó un fuerte cráter. Vaya, pensé que con tu ojo demoníaco verías, iba a ver la técnica, diría Vina viendo al guerrero que se ponía de pie con algunos rasguños que sanaron. Vaya, no pensé que esos rayitos hubieran sido una bomba de gran nivel, diría Kakaroto cuando dos rayos partieron los cielos del planeta y él ya se había movido a una gran velocidad. Vina lo estaba buscando con el ojo místico que tenía, pero cuando lo vino a ver ya había sido impactada por una fuerte patada en toda la cara que la envió a estrellarse salvajemente al suelo, que levantó una fuerte cortina de polvo mientras se volvía a poner de pie, mientras se limpia la sangre que recorría por su boca. ¿Crees con un ojo místico del poder tuyo podrás ver los pasos ventiscas del rayo?, diría Kakaroto, el cual veía seriamente a la guerrera de los cielos. Él solo mantenía una pequeña sonrisa. Vaya, debo luchar en serio, diría Vina cuando se ponía frente a frente al guerrero con una pequeña sonrisa. Ambos se veía fijamente uno al otro sin hacer ningún movimiento. ¿Qué pasa? ¿Te quedarás viendo? ¿Harás algún movimiento?, diría Goku serio, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vina no fue capaz de volver a verlo, que recibió dos brutales golpes que la enviaron lejos, pero se volvió a poner de pie esquivando el siguiente golpe y clavando una brutal patada al guerrero con todas las costillas. Kakaroto escupe sangre a la vez que cayó de rodillas por el fuerte dolor, mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivado el fuerte golpe que iba a donde él. Pensé que con ese golpe lo iba a inmovilizar, pero veo que no fui capaz, diría Vina, la cual impactó la tierra, que creó una fuerte explosión mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Kakaroto no se quedó viendo que igual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que hizo retumbar ese sitio de la batalla, donde los veloces rayos se empezaron a ver cómo se iban impactando fuerte golpes a unas grandes velocidades que cada uno de sus golpes hacían temblar ese lugar de la batalla. Vaya, nuestros padres son sorprendentes, sus poderes hacen retumbar este mundo, diría Ayame seria mientras veía la batalla. No te equivocas, y eso que ni uno está luchando en serio. Mi padre aún no usa sus fases más poderosas y mi madre no usa el máximo poder, el cual obtiene una armadura suprema por su gran poder, diría Akame seria. Tienes razón, pero esa armadura es muy poderosa, aún ella no logra dominarla al 100% ya que es forjada con los materiales de varias espadas y armas legendarias del rayo, por eso el poder de dicha es grande, diría Ayame seria. Sí, pero ella lo va a lograr dominar como la reina que terminara siendo, diría Akame viendo la batalla que se estaba llevando a cabo. Sí, pero no en este tiempo, van a pasar miles de años hasta que ella logre dominar el poder de dicha armadura, diría Ayame. Así ambas chicas seguían viendo la batalla. Vina fue lanzada a una gran velocidad hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión, mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando un aproximado de 1000 golpes que iban a donde ella a una gran velocidad. Kakaroto al lanzar esos golpes descuidó su defensa, que fue impactado por fuertes golpes a grandes velocidad, saliendo disparado hasta impactar unos escombros que los destruyó mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gracia?, diría Vina seria.
¿Que me estás siguiendo el paso? Eso es lo gracioso, estoy en máximo poder de la fase 1 de los demonios, y eres capaz de seguirme el paso. Deduzco que estás usando un 20 o un 30% del poder que has despertado entrenado en esta dimensión sin usar el doble ki, diría Kakaroto serio al ver a la guerrera. Estoy usando un 35% del poder mío como tal sin dominios de nada y ni el arma más poderosa, por lo cual debo deducir que el poder de tu ojo demoníaco ya es una basura, diría Vina viendo a el guerrero con una pequeña sonrisa. Vaya, tal parece que si el ojo demoníaco falla por unos ciertos puntos, pero no en dar mis golpes, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Vina cayó de rodillas escupiendo sangre por un fuerte dolor que recorría por su cuerpo, debido a un ki oscuro que estaba recorriendo su cuerpo que lo estaba dañando lentamente. Imposible, nunca vi cuando dio ese golpe en ese meridiano, por eso mantenía esa sonrisa ya que sabía que tendría segundos de pie, diría Vina, la cual se volvía a poner de pie con dificultad, mientras con el dominio del rayo eliminó el ki oscuro, aunque le costó mucho, pero tuvo éxito mientras su mirada cambiaba en su totalidad. ¿Qué pasa? Porque esa mirada, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa ya que sabía el daño que había causado. Maldito, has usando la velocidad divina logrando impactar ese golpe, ¿o acaso me equivoco? Diría Vina con una pequeña sonrisa. Pues te equivocas, la velocidad divina no la uso en batallas de entrenamientos, ni uno de las velocidades que uso en batallas a muerte, diría Kakaroto serio. ¿Acaso fue más veloz que el ojo místico del espacio? Diría Vina seria mientras veía a el guerrero. El ojo místico que posees es vulnerable fácilmente, con que solo use la luz púrpura me perderás de la vista, deberás mejorar también en eso, diría Kakaroto cuando ya se había desplazado a una gran velocidad con un veloz golpe. Él tiene razón, es capaz de romper la velocidad de reacción del ojo místico fácilmente, pero deberé aprender a usarlo, diría Vina, la cual su ojo brilló intensamente buscando al Saiyajin, pero cuando se dio cuenta ya lo tenía a centímetros. Debes aumentar mejor el tiempo de reaccionar, diría Goku, el cual impactó el brutal golpe en un solo segundo. Vina salió impulsada a gran velocidad, pero se detuvo en una montaña y dio un salto, y a la vez que dejó ir una veloz patada. Kakaroto la recibió de lleno que lo envió a enterrarse en el suelo, que creó una fuerte explosión a la vez que se volvía a poner de pie esquivando una esfera de poder que al ver dónde impactó y la fuerte explosión que se creó se quedó sorprendido por eso, pero no le dio mucha importancia. Impresionante, logró esquivar la esfera capaz de desintegrar el planeta entero y sin darle mucha importancia, diría Vina, la cual vio a un veloz destello que iba a donde ella a una gran velocidad con un fuerte golpe. Hoy no me tomarás con la guardia baja, diría Vina, la cual se movió a una gran velocidad con un veloz golpe también. Ambos al impactar sus puños crearon una fuerte explosión que destruyó todo a su paso por el brutal impacto de los dos, donde empezaron a impactarse fuerte golpes a unas grandes velocidades que cada uno de sus impactos hacía retumbar ese lugar. La fuerte batalla de los dos guerreros estaba siendo impresionante, ni uno de los dos se estaba guardando nada, los dos lo daban todo aunque aún no pelearan en serio, pero tenían una batalla muy igualada por el momento. Kakaroto estaba lanzando fuertes ráfagas de ki a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de él era capaz de destruir el espacio dimensional. Él no se estaba guardando nada, quería probar su fuerza después de una infernal batalla que había tenido. Vina solo mantenía una pequeña sonrisa mientras esquiva y lanza fuertes golpes a unas grandes velocidades. Vaya, es impresionante, aunque ella aún no me lo quiera decir. Yo sé quién es. Gracias al ojo demoníaco logré ver cada parte de su cuerpo, cada meridiano de su cuerpo lo analice y compare con los de cara, y resulta que tienen la misma cantidad y el mismo ki del rayo nato dominado al mismo porcentaje, diría Kakaroto en sus pensamientos cuando se dejó golpear por un fuerte golpe. Vina al hacer eso sintió como su ki era mordido por un fuerte ki oscuro y a una gran velocidad se separó del Saiyajin. ¿Qué pasó? No me digas que sentiste miedo, diría Goku con una pequeña sonrisa cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Se volvió lento, se hizo la pregunta Vina cuando lanzó el fuerte golpe, pero solo atravesó el cuerpo, y cuando se dio cuenta fue tarde, ya había recibido una veloz patada en toda la columna que se la destruyó a la vez que cayó de golpe mientras veía al Saiyajin frente a ella con una pequeña sonrisa. ¿Acaso caíste tan simple con una técnica así de fácil?, diría Kakaroto en burla mientras veía que la guerrera se volvía a poner de pie con un semblante serio mientras lo veía. No sabía que pudieras así ahora clones relámpago con casi el mismo poder que el tuyo, diría Vina, ya que sabía que Kakaroto solo creaba clones más débiles ya que no había perfeccionado la técnica clones de rayo. Sí, aunque es difícil, pero estoy aprendiendo a usar las habilidades de mi clan Nato, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Pero aún te falta mucho camino para igualar la técnica, diría Vina, la cual se va separado en más de 20 de ellas.
Vaya un dominio absoluto, pero, dominio absoluto. Llama Kaizen arde hasta los confines del inframundo, diría Kakaroto cuando su llama arde en ese lugar, destruyendo todos los clones que habían en ese lugar. Vina se alejó rápidamente ya que sabía que si esa llama le daba de lleno, estaría afectada, no por mucho pero le afectaría. ¿Por qué te alejas? No me digas que te causa miedo tocar una hermosa llama como esta, diría Kakaroto, saliendo de la explosión con una pequeña sonrisa. Piensa que no sé el poder que llega a tener esa llama monarca, diría Vina, la cual ponía una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Vaya, pensé que los guerreros de esta dimensión no sabrían nada de los poderes de las llamas nombradas emperadores, monarcas, legendarias, omnipotente, y las especiales, las más poderosas de toda la existencia, ya que solo cada 2 billones de años nace ese guerrero, diría Kakaroto. A este tipo todo se le olvida, diría Vina, la cual se movió a una gran velocidad, pero una aura oscura la alejó de ese lugar. Vaya, y si aumentamos aún más el nivel de esta batalla para hacerla más divertida, diría Kakaroto, el cual de la contorna de sus ojos había cambiado a una oscura mientras su ki oscuro hizo sacudir aún más ese lugar de la batalla. Vaya, la segunda fase de ese poder, diría Vina, la cual le tocó liberar un 50% de su poder normal sin dominios y se movió a una salvaje velocidad con un fuerte golpe. Estás impaciente, diría Kakaroto, el cual también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos impactaron sus puños brutalmente, que crearon un fuerte onda expansiva que destruyó todo a su paso, donde se empezaron a ver a 2 veloces rayos impactarse fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada uno de sus impactos hacía retumbar ese lugar. Kakaroto veía muchos puntos vulnerables de la guerrera, pero se le hacía imposible impactarlos ya que la guerrera se movía a unas grandes velocidades, ya que ella sabía que tenía puntos descubiertos para impactar y no quería perder una batalla de esa forma. Kakaroto, por intentar un movimiento arriesgado, fue impactado por un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo del planeta, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie, esquivando una veloz patada que iba a su cuello. Maldición, usa por momento pasos del rayo, uso la vuelve más veloz que el ojo demoníaco por momentos, diría Kakaroto en sus pensamientos cuando vino a ver ya había sido impactado por un fuerte golpe de nuevo que lo envió a estrellarse con una montaña, pero de golpe liberó el 100% de esa fase y detuvo un veloz golpe que iba a donde él a una gran velocidad. Vaya, parece que no podré seguir jugando, diría Vina, la cual no vio el veloz golpe que le dio de lleno que la envió a estrellarse brutalmente al suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vamos Vina, ese golpe tampoco fue la gran cosa, diría Kakaroto, el cual veía el cráter que se había generado por el fuerte impacto. Vina salía con múltiples rasguños en su piel mientras veía a el guerrero seriamente. ¿Qué pasa? Porque ese cambio tan drástico, diría Kakaroto, cuando esquivó con mucha dificultad un báculo supremo que solo lo rozó y sintió escalofrío por el poder de dicha arma suprema. Vaya, parece que ya has salido de ese largo entrenamiento para dominar el poder del arma suprema, el báculo de los dioses, o el báculo maldito también por su gran poder destructivo que llega a poseer, diría Vina, viendo a una guerrera que estaba en los aires con una pequeña sonrisa. Vaya, el poder que posee ahora es más brutal, su intensa aura carmesí es brutal, por lo que veo sus recuerdos ya fueron liberados, ahora conoce su pasado, diría Kakaroto en sus pensamientos mientras esquivó una veloz patada que iba a donde él a una gran velocidad. Pero dicha patada lo podría haber partida en 2 si la guerrera lo hubiera querido. ¿Qué pasa? ¿Por qué me atacas? ¿Acaso ya no me reconoces? Diría Kakaroto serio al ver dónde había impactado la guerrera. Vaya, eres bueno, aún tienes los reflejos del ojo demoníaco, eso es interesante, pero podrás soportarme una batalla, diría Rin con una pequeña sonrisa, ya que quería tener una batalla, debido que estar sola en una dimensión durante siglos sin nadie con quien probar los resultados de sus entrenamientos. Pero estoy batallando yo con él, diría Vina viendo a Rin seriamente. Tú no eres rival ni para mí ni para él, solo eres un diosa con un simple título, porque no has logrado demostrar que mereces dicho título, diría Rin al oído de la guerrera, mientras en 0 tiempo se había movido y regresado al mismo tiempo. Imposible, no fui ni capaz de verla, solo oír sus palabras, diría Vina mientras cae de rodillas, escutiendo sangre al sentir un puñetazo que le había destruido varias costillas como órganos vitales de su cuerpo, mientras se ponía de pie de nuevo viendo seriamente a Rin. ¿Qué pasa? No me digas que use demasiado poder en un simple golpe, y es por eso que no puedes levantarte, diría Rin en burla mientras se volvió a mover a una monstruosa velocidad con un fuerte golpe.
Maldición, esta mujer es una loca, su poder no es el mismo, ella cambió la dimensión donde entrenó, la cambio, no es la misma guerrera que ayudaba a los demás, su aura carmesí es tan sofocante que me corta el aire, maldición, no puedo hacer nada ante ella, capaz Kakaroto prefiera a ella por su sangre guerrera, diría Vina de rodillas, sin poder moverse, su cuerpo había cedido ante un poder supremo como el de Rin. ¿Qué fue lo que hiciste? No fui ni capaz de verte, ahora eres más poderosa que yo, diría Kakaroto viendo a la guerrera. Te equivocas, usa la velocidad divina, una velocidad evolucionada al máximo, poder la que usan ustedes solo es un 10% del máximo de la velocidad divina, cuando la logras dominar al 100% puedes destruir el mismo tiempo como la dimensión, si no sabes cómo controlar dicha velocidad, y en fuerza puede que sea más fuerte que tú, pero nunca he estado en una batalla seria con alguien durante mi entrenamiento, el camino, el sufrimiento, entrené sola durante siglos y no sé cuál es el límite que puedo llegar a poseer, diría Rin, sería ya que quería de verdad esa batalla. Bien, tomaré la batalla, mi sangre Saiyajin ruge para probar el poder de un diosa como tú, diría Kakaroto cuando abrió los ojos, ya tenía a Rin frente a frente con un fuerte golpe que podría devastar muchos planetas. Kakaroto le logró responder a una salvaje velocidad. El impacto de sus puños hizo que ese planeta se sacudiera por el brutal poder de los dos guerreros y el salvaje puñetazo que lanzaron. Si ese planeta no fuera como una dimensión donde pueden luchar sin destruir el mundo exterior, muchos planetas ya hubieran sido destruidos por completo, el poder de los dos era brutal. Kakaroto salió impulsado hasta lograr detenerse en una piedra mientras veía a Rin, él se sorprendió que salió perdiendo en el choque de fuerza mientras veía a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que ese golpe te sorprendió y eso que no es el máximo de mi fuerza, diría Rin con una pequeña sonrisa al ver a los ojos del guerrero. No, pero es momento del siguiente nivel, diría Kakaroto cuando pasó a su siguiente forma, la forma 3, donde su poder era descomunal, que hizo temblar ese planeta por su gran poder. Vayas aumentando más el poder de la fase 3, diría Rin con una pequeña sonrisa. Sí, aunque no es lo mismo, siento más ligero mi cuerpo, es diferente, mi poder es muy estable y en esta fase no lo era, será la ayuda del poder eterno que me ayudó a estabilizar ki interior, diría Kakaroto en sus pensamientos. Eso es muy extraño, los meridianos de este ki son diferente, el ki que fluyó en ellos no es el de la fase eterna, su poder es diferente, es como si fuera una ki de bestia que ayudó en la estabilidad de este ki, diría Goku. Maldición, aún hay muchas preguntas que debemos buscar respuestas, diría Kakaroto cuando esquivó un fuerte golpe que iba a donde él a una bestial velocidad. Vaya, eres bueno, tu ki se siente más dominante que el anterior, diría Rin cuando esta vez logró acertarle un veloz golpe que devastó unas cuantas montañas al ser esquivada. Tu poder carmesí es más intenso, eso es interesante, diría Kakaroto cuando le impactó un fuerte golpe que le dio de lleno a su rival, que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gracia? ¿Acaso es graciosa esta batalla?, diría Kakaroto con un semblante serio mientras veía a Rin. Eres alguien de temer por momentos, esos ojos carmesí son brutales, hacen que mi cuerpo quede inmovilizado sin poder hacer nada, ¿acaso ya no sabes dominar el poder carmesí del ojo?, diría Rin seria mientras veía a el guerrero. Claro que sé, pero últimamente el poder del ojo carmesí se descontrola en batalla, no sé qué pasa, será que está por subir de nivel el ojo, diría Kakaroto serio. No es porque tu poder ha evolucionado a un nivel diferente, tu ojo de demonio lo está haciendo al igual, recuerda que ahora tu poder puede destruir multiversos enteros, diría Rin seria. Bueno, tienes razón, mi poder ahora es diferente y como tal solo me centré en aumentar mi poder en mi estado normal, solo mi poder, la fase de los ojos, la importante en batalla, no las aumenta en poder, por eso debe ser, pero ya tengo algo que hacer cuando te venza, diría Kakaroto cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, tanta confianza tienes de poder derrotarme tan fácilmente, si no he aumentado mi poder y dices que me vas a derrotar, eso lo quiero ver, diría Rin cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos al impactar sus puños crearon un fuerte onda de viento que arrasó con todo a su paso, donde se empezó a ver cómo se iban dando fuertes golpes a unas gran velocidades, cada combo de fuertes golpes de ellos eran brutales que hacían temblar ese planeta por los fuertes impactos. Por todo ese lugar se veía que se iban impactando fuertes golpes que destruyen montañas, los mares se empezaron a destruir, volcanes a hacer erupción, todo lentamente se volvió un caos en su totalidad por la brutal batalla de los dos guerreros. Rin a una gran velocidad aprovechó la apertura del guerrero que le impactó un fuerte golpe en todas las costillas con una salvaje velocidad capaz de romper la realidad.
Kakaroto no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión que terminó causando aún más daño. Ese planeta dejó de ser bello a verse como el inframundo por la brutal batalla que se estaba llevando a cabo. Los dos guerreros estaban luchando en serio sin guardarse nada en la batalla. ¿Qué pasó? ¿Acaso fui demasiado rápida para la reacción de los ojos carmesí? Diría Rin en burla mientras veía donde había caído el guerrero, que vio a un veloz destello carmesí poner frente a ella a una gran velocidad. Vaya, ese golpe fue interesante, lo logré sentir. ¿Tienes más golpes así o ese era el único? Diría Kakaroto serio mientras se lanzó a una gran velocidad de nuevo con un fuerte golpe. Como es imposible, le logré impactar con una fuerza descomunal que podía partir planetas enteros, y él dice que apenas lo logró sentir. Ha de ser broma, diría Rin, cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe de nuevo. Ahora los movemos al interior de Kakaroto. Vemos a un Goku estar frente a unas puertas púrpuras, que su poder que salía de ella era descomunal, que casi lo hacía ponerse de rodillas ante ella. ¿Qué es lo que hay en estas puertas? Su poder es brutal, hace que me ponga casi de rodillas, diría Goku serio. Me hago la misma pregunta, su poder es brutal, se me hace similar a una de las 6 bestias emperador o más, no me acuerdo ya bien, con el tiempo iban muriendo, diría Eternidad serio. Ah, maldición, deja de aparecerte cuando se te apetece, diría Goku, el cual lo veía seriamente. Bien, ¿qué esperas? Abre esa puerta para ver el misterio oculto detrás, diría Eternidad con curiosidad por lo que había y saber de quién era ese descomunal poder. Cuando Goku tocó las puertas salió disparado, impactando salvajemente con las paredes del lugar. Su brazo fue desintegrado por completo al no más tocar dicha puerta. Tu turno, ya lo intenté yo, ahora te toca, diría Goku, el cual regeneró su brazo, pero le costó bastante debido que ese poder era algo más. No, mejor dejemos ese secreto, así no estamos listos para abrir dichas puertas, diría Eternidad, que por instinto sabía que si abrían esas puertas, podrían liberar a una bestia que no iban a poder detener los dos. ¿Acaso lo que vuelo es miedo de Eternidad, el dios más temible como dices? Diría Goku en burla, el cual también sabía que era malo abrir esas puertas, pero su sangre guerrera le decía que lo hiciera. Miedo yo, jajaja, eso nunca, diría Eternidad, cuando dio un paso hacia adelante mientras sentía la fuerte presión de las puertas. Vamos, no tengas miedo, somos dos reyes, que no los vence nadie, diría Goku, el cual estaba serio ya que sabía que podría pasar algo. Bien, listo, diría Eternidad, cuando él toca las puertas las logró abrir. Y por toda la dimensión se sintió un fuerte rugido de un Ozaru enojado, que muchas bestias y seres supremos de grandes niveles, demonios y muchos más, se ponía de rodillas al escuchar ese rugido. Los dos que están cerca también caen de rodillas ante tan majestuosa energía. ¿Qué es esto? Este poder es descomunal, diría Eternidad, el cual veía a quien lo estaba haciendo. Este poder lo reconozco en anteriores batallas, diría Goku, el cual miró hacia frente y se sorprendió a quien vio. No es momento para despertar, amo, mi poder no lo lograrás soportar, diría una persona en un estado de humanos como la fase oscura de Goku. Su poder era descomunal. Como no te reconozco en tu apariencia, tu poder sí se me hace familiar, diría Goku, el cual veía a el guerrero. Claro, borre todos recuerdos míos antes de encerrarme en estas puertas de poder, por eso no sabes quién soy, diría el guerrero. Pero ¿por qué le ayudaste en la batalla? Que casi ellos dos mueren, diría Eternidad, es serio. Es mi deber, jure protegerlos a los dos si llegaban a estar en esa situación de vida o muerte como una de las máximas bestias emperador. Debo hacer valer mis palabras, no solo hablar, diría el guerrero. Pero ¿por qué no estoy listo? ¿No has visto el nivel que he alcanzado? Diría Goku serio. Sí, pero ese poder no es suficiente aún para batallar con los enemigos que estarán en busca del poder supremo, diría el guerrero. Bien, es mejor que me vuelva a donde salía, porque si no la dimensión se va a destruir, diría el guerrero. Cuando desapareció del lugar las puertas se cerraron y ese gran poder desapareció. ¿Qué hacemos aquí? Diría Goku, el cual olvidó lo que estaba haciendo en ese lugar. Vaya, así que le borraste ese recuerdo, diría Eternidad en sus pensamientos mientras veía a el guerrero. Solo estabas meditando, diría Eternidad serio. Y así ellos seguían hablando. Momentos antes en la batalla, un rugido de una bestia puso de rodillas a todos en el planeta, mientras que Rin no cayó de rodillas. Su poder de bestia era brutal también debido que el báculo le ayudó mucho. ¿Qué pasó? Diría Kakaroto serio mientras todo volvió a la normalidad mientras veía a Rin serio. No lo sé, yo no he hecho nada, diría Rin seria mientras veía que ese rugido había causado mucho caos en la dimensión, pero no le dio importancia. Bueno, sigamos con nuestra batalla, diría Kakaroto cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. No le dio importancia a lo que pasó, diría Rin en sus pensamientos cuando se desplazó a una gran velocidad también.
Ambos impactaron sus puños que crearon una fuerte explosión que devastó aún más ese planeta, donde se comenzaron a ver cómo se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades. Cada uno de sus golpes creaban fuertes ondas de vientos que destruirían aún todo ese planeta. Si no fuera que el planeta es como una fortaleza para entrenamientos, ya hubiera sido destruido por completo. La batalla de ambos era brutal. Madre, ¿qué pasó?, diría Akame viendo a Vina, la cual tenía una mirada seria ante ver la batalla. Ella cambió mucho, su poder es descomunal ahora. A la débil que era ahora es el doble de fuerte que nosotras, o me equivoco, diría Vina seria. Te equivocas, si tiene un poder gran, pero no es la gran cosa, su poder es más ganado del báculo. Dicho, llega a poseer un poder descomunal del elemento más poderoso, si lo sabes, diría Ayame seria. Ayame tiene razón, el poder de ella es más de ese báculo, diría Akame seria, ya que sabía que ese báculo era forjado por un dios forjador y su poder era descomunal. Ni una de sus armas era igual a la de ella del rayo. Bien, esperemos no se descontrole como lo hacía anteriormente, diría Vina seria mientras veía la batalla. No lo creo, por eso entreno en la dimensión que entreno para tener un mejor control de su poder y dominar el arma suprema, diría Ayame. Y así las chicas siguieron hablando mientras veían la intensa batalla que se estaba llevando a cabo. En la batalla, Rin salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo mientras a una gran velocidad se ponía de pie, esquivando el fuerte golpe que iba a donde ella a una gran velocidad. Vaya, eres capaz de moverse a esa velocidad, eres de admirar, pero lástima que eso no será para siempre, diría Kakaroto cuando lanzó una furtiva infestidad de golpes a unas gran velocidades capaz de destruir a miles de guerreros. La batalla de los dos guerreros había dejado de ser muy amistosa, cada golpe de ellos podrían destruirle varios meridianos de poder como su cuerpo. Pero eso no les estaba importando a los dos, ellos estaban disfrutando la batalla, cada golpe y patada que eran lanzadas eran brutales. Una ya quería tener una batalla con alguien que no fuera de la dimensión y el otro quería demostrar que era el Saiyajin aún temido por muchos, pero eso ya lo había perdido cuando perdió con Yuna. Los rumores en la dimensión se escucharon que muchos creían que él iba a ser quien detenga el monstruo del infinito, pero todo parece indicar a todos los reyes dimensionales que el verdadero guerrero será Kratos. Su poder ahora es descomunal. Kakaroto solo se descuidó un solo segundo y recibió un fuerte golpe que lo envió a estrellarse a una montaña, y al levantarse vio a una supernova que iba a donde él a una gran velocidad que no tuvo tiempo de esquivar la que le dio de lleno. En ese lugar solo se vio una fuerte explosión que destruyó miles de kilómetros a su paso. Esa supernova por lo mínimo llevara un 40% del máximo poder de Rin. Ambos en realidad no estaban ni usando el 50% de su máximo poder, o sí, ya que los límites para ellos dos no existe. Rin, al ser la guardiana suprema, había despertando un poder más allá de los límites mortales y dioses de su dimensión. Kakaroto, por su sangre guerrera y al poseer doble espíritu como meridianos, eso le ayudaba bastante en su superación a ser el ser que quiere llegar a ser, el que detenga a Goku, el Saiyajin del infinito. Pero no solo se vale soñar despierto. Rin tomó distancia de la explosión mientras sintió que alguien los estaba observando, pero eso no le dio importancia, su ki era muy débil ante ella, o eso creía ella. Maldición, si no hubiera usado el poder de los demonios, el fundador capaz no hubiera salido ileso de eso, diría Kakaroto, el cual salió con algunos rasguños y heridas que iban sanando lentamente mientras veía seriamente a la guerrera. Vaya, esa fase tuya es mucho más fuerte, ¿y por qué no usas las fases que alcanzaste al fusionarse con Goku?, diría Rin seria mientras veía a el guerrero. No, mi cuerpo, mejor dicho mi mente, no se acostumbra a esos estados, me gastan un gran poder que en batallas a muerte me puede pasar fatal, por eso el poder de mis fases demoníacas aumentando, pero si ya me veo en una clara desventaja, si me tomaría en serio la batalla hago liberar el poder de bestia, como lo hacen llamar, diría Kakaroto serio. ¿Qué pasa si te hago sacar ese poder en esta batalla? Quiero una verdadera batalla, no que me tomen como un solo pilar de entrenamiento, quiero ver la muerte de frente, diría Rin seria mientras veía a el guerrero. Pues no eres digna aún de ver dicho poder, no me has hecho un daño que me preocupe y eres una aliada, no creo usar dicho poder sin piedad ante alguien como tú, diría Kakaroto serio. ¿Me dejas la batalla a mí?, diría Goku serio. ¿Porque no ves que me estoy divirtiendo?, diría Kakaroto serio mientras se detuvo todo el tiempo a su alrededor al moverse a una velocidad descomunal. Si no quieres poner al límite el poder de Rin, lo quiero hacer yo, mi sangre guerrera me pide combatir con ella, diría Goku serio. Bien, déjame unos minutos, quiero ver hasta dónde es capaz, diría Kakaroto cuando se movió a una gran velocidad con un veloz golpes que devastó más ese gran planeta. Rin a una gran velocidad lo esquivó y le dejó ir un veloz golpe que lo acertó.
Kakaroto escupe sangre al sentir un fuerte dolor y algunos huesos ser destruidos por completo por el brutal puñetazo a la vez que salió disparado hasta lograr detenerse en unas rocas que había mientras veía seriamente a la guerrera con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gracia? Diría Rin viendo al guerrero seriamente. Que este será nuestro último round, diría Kakaroto, el cual se movió a una salvaje velocidad que destruyó kilómetros a su paso por la fuerte onda de ki que fue liberada al superar la velocidad de la luz. Rin se sorprendió que no tuvo mucho tiempo de reacción, que el fuerte golpe le dio de lleno, que la envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad lanzó fuertes golpes. Kakaroto los empezó a esquivar a unas grandes velocidades. Cada fuerte golpe que le estaban lanzando los esquiva, pero algunos golpes se les hacía muy difícil esquivarlos, que de una fuerte patada fue enviado a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo y se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que creó un fuerte cráter debajo de ellos, donde se empezaron a ver cómo se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada golpe que ellos lanzaba devastaba kilómetros a su paso. Por todo el cielo solo se veían a dos destellos batallar a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe eran descomunales. Kakaroto se movía a unas grandes velocidades, pero aún no era capaz de ver los golpes de su rival, que muchos golpes le daban de lleno, que le empezaron a causar un fuerte daño por la brutalidad y la fuerza sobrenatural que recibe él. Rin a una salvaje velocidad lanzó una veloz patada que destruyó el espacio y tiempo en un microsegundo. Kakaroto se quedó paralizado sin poder hacer mucho, que la fuerte patada le recibió de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo y a una gran velocidad se ponía de pie mientras cerró sus ojos y su ki demoníaco desapareció en lo absoluto y un ki puro y aún más maligno se hacía sentir mientras de un estallido de ki salió Goku en la fase Agamotto. Su poder era brutal, todo lo destruido fue reconstruido por su gran poder, mientras esos intensos ojos verdes no paraban de brillar mientras veía a la guerrera. Vaya cuánto tiempo, querido, diría Rin con una pequeña sonrisa, ya que no había visto a Goku durante miles de años para ella. Vaya cuánto has cambiado, eres más fuerte que la anterior tú y más fría, diría Goku serio mientras analiza el ki de la guerrera. Claro, me volví ahora más fuerte y en fase no serás ni capaz de tocarme, diría Rin en burla, ya que sabía que lastimaría así el orgullo de un guerrero como Goku. No tienes toda la razón, este poder no es rival para el poder carmesí de la diosa Rin, la diosa más poderosa según tu pasado, diría Goku serio. Así que sabías mi pasado, diría Rin seria. Desde el momento que estrechamos las manos nuestros recuerdos se unieron como si los hubiéramos conocidos desde antes, pero no lo recuerdo, diría Goku cuando activó el poder oscuro en esa fase de Agamotto con una pequeña sonrisa. ¿Acaso me quieres subestimar usando esa fase débil?, diría Rin seria. Jajaja, ¿que acaso ya no sientes mi poder? Vaya, sí que eres un debilucha. Si no logras medir mi poder es porque eres aún más débil que un guerrero que ya rompió los límites varias veces, pero este débil cuerpo no me deja subir un escalón más, pero con este poder te humillaré si es lo que quieres, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso me gustaría verlo, a ver si eres capaz de hacerlo, diría Rin con una pequeña sonrisa, pero ella sabía que el Saiyajin era capaz de eso y mucho más. Bien, nuevo palacios helados, protección infinita, diría Goku cuando el planeta fue cubierto de unas grandes capaz de ser indestructibles por su batalla, ya si la llevan aún más allá si las rompen. Vaya, ¿crees que seríamos capaz de destruir este planeta? Por eso usas las capas de protección, diría Rin, la cual cuando vino a ver ya había perdido de la vista al guerrero. No lo creo, somos capaces, nuestros poderes superan a los de quien creó esta fortaleza entre el espacio y tiempo, diría Goku, el cual clavó un brutal golpe a una gran velocidad. Goku no sabía que él creó ese planeta, era el mismo guardián supremo, el espadachín más fuerte de todos los tiempos, aunque en aquel entonces no era tan fuerte como lo es ahora, pero ese planeta sí puede soportar esa batalla sin tener muchos daños. Rin salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una inmensa explosión que destruyó lo creado de cero de nuevo, mientras a una gran velocidad se ponía de pie y se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. ¿Es en serio, Kakaroto? Ella te estaba teniendo en apuros. Vaya, sí que eres débil como lo dice Eternidad, has perdido el orgullo de guerrero Saiyajin, tu poder ahora es mediocre a comparación a ella, diría Goku en sus pensamientos, cuando esquivó el fuerte golpe y lanzó una veloz patada a donde la guerrera. Rin se logró cubrir con su antebrazo, pero igual salió disparada unos cuantos metros, mientras se volvía a poner de pie viendo a el Saiyajin. ¿Qué pasó? No me digas que con un débil como Kakaroto te estabas aprovechando, pero con un verdadero rey no puedes ni hacerle frente, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe.
Tiene razón, su poder es más que el otro pero no me dejaré ganar por ni uno de los dos, aquí la única reina seré yo, diría Rin, cuando aumentando hasta un 60% de su poder mientras se movió a una gran velocidad. Vaya, no entiende que no es rival para mí, aunque libere el máximo poder de ella y su arma suprema. Mi poder ha despertado de nuevo, los dominios absolutos de bestia han despertando y ahora seré la bestia emperador que siempre debí ser, no ser el humano que soy hoy, diría Goku cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe que devastó miles de kilómetros. Ese planeta volvió a ser un caos, la batalla que se estaba liberando en dicho era descomunal. Rin se sorprendió por el descomunal porque sintió en el guerrero que no tuvo tiempo de reaccionar, que recibió miles de golpes en tan solo milésimas de segundos, que salió disparado mientras a una gran velocidad se detenida, y cuando veía que el guerrero iba a donde ella solo vio un aura de un gran Shinigami de la muerte y a la par una bestia que se formó. Golpe enigma de Ozaru, diría Goku cuando un gran Ozaru se iba formando, que al verlo muchos sintieron un temor debido que fue una de las bestias emperador que puso de cabeza las dimensiones por muchos tiempos hasta que un rey venció a una dragón y una bestia emperador. Imposible, la bestia Ozaru, no sé cómo se llamaba en su tiempo, reencarnó de nuevo en este guerrero. ¿Será que volverá a pasar lo que pasó en su tiempo?, diría Rin, la cual veía el gran Ozaru que iba a donde ella. Ahora te demostraré quién es el rey, diría Goku, el cual aumentó la velocidad. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like y apoyar los vídeos.